Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar este segundo bloque y vamos a hacer el desarrollo de contenido acerca de las unificaciones que están dentro del entorno de los hechos que hemos estado hablando después de las revoluciones liberales, de la revolución industrial. Va a haber un hecho que va a marcar un precedente para dar paso al inicio, ¿no? Tanto de la unificación italiana como de la unificación alemana. Ambos hechos tienen mucha relación, dependieron mucho mutuamente y se va a ver cómo Italia se beneficia haber enlazado pues lazos con Francia y sobre todo con Napoleón III para que algunos de sus reinos se desliguen de la autoridad que tenía Austria en alguno de estos reinos, ¿no? Pero por encima de estas dos unificaciones hay un respiro de una ideología, como es el socialismo, como es el liberalismo, como es el nacionalismo. Aires de nacionalismo son los que se van a respirar tanto en Italia como en Alemania. Y esos aires de nacionalismo van a ser concebidos de manera distinta por algunos reinos que conforman hoy la Gran Italia, ¿no? Y lo cual vamos a ver cómo se va a desarrollar esta parte de la historia universal. Vamos a ver acá. Bien, a ver. Tema para quinto año de secundaria, las unificaciones, y vamos a partir primero con la unificación italiana, años 1859 a 1870. Durante este periodo de tiempo, Italia es un conjunto de reinos, por así decirlo, que no están constituidos y no se les concibe o no se les conoce eh, como Italia. A lo contrario, se concibe a cada uno de estos reinos por separado, que tienen manifestaciones culturales que comparten las mismas manifestaciones culturales, una fecha cívica, por así decirlo, un mismo lenguaje, tienen una misma religión, ambos reinos, ¿no? Está Saboya, Piamonte, Nisa, Lombardía, Parma, ¿no? Cerdeña, Córcega, Sicilia, ¿no? Los reinos de las dos Sicilias en este caso, ¿no? A la par, Austria tenía dominios, no sobre tanto Lombardía, Venecia, el mismo Piamonte, en este caso. Suiza siempre se mantuvo al margen y siempre ha estado al margen, ¿no? Ha sido uno de los reinos en los cuales está condicionado a vivir una autonomía, por así decirlo, ¿no? Ahora, cuando se inicia la unificación italiana en el año 1859 hasta 1870, ¿no? Durante este periodo de tiempo, el nacionalismo es el que está, como se dice, volviéndose el, el que empuja a esas unificaciones, ¿no? Y usted mira, profesor, pero ¿por qué nacionalismo? ¿No? Entendamos primero el término, nacionalismo viene del término nación, como una comunidad dotada de rasgos propios, ¿no? Aquellos que tienen un denominador en común, una lengua, un pasado, tradiciones, culturas comunes. Y todos estos reinos que están concernientes a la península de Italia, son reinos que durante sus inicios es ahí donde surgió la Gran Roma, ¿cierto? El gran imperio romano. Entonces, desde ahí parte las costumbres, las tradiciones que ellos te van a tener, la misma cultura. En el nacionalismo, el amor a la patria, el terruño, la valoración a casa, por así decirlo, durante el siglo XIX va a ser común, como se dice. Y va a ir evolucionando en diferentes naciones, se va a ir presentando. Entre estos reinos van a surgir dos tendencias, en los reinos italianos. Esas dos tendencias van a estar marcadas, ¿no? Por dos movimientos. Primero, el movimiento nacionalista independentista, aquellos movimientos que van a buscar la independencia, ¿no? Y los movimientos nacionalistas unionistas, o sea, unámonos, ¿no? Para lograr obtener algo. Dentro del nacionalismo independiente van a estar aquellos que van a luchar contra la fuerza extranjera. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál es la fuerza extranjera dominante? El Imperio Turco, los Países Bajos. Bélgica prácticamente se va a separar de ese dominio. En la parte de Gran Bretaña, Irlanda va a ser anexionada a Gran Bretaña en el siglo XIX. Por lo tanto, el nacionalismo está cumpliendo
con los objetivos que tiene para los países que están adoptando una postura, un movimiento como tal. El movimiento unionista que va a adoptar Italia, ¿no? Con ganas de unificar a los estados y no separar y tener un solo punto, va a ser tanto Italia y Alemania. Porque estos dos países van a lograr su unificación, ¿no? Claro, ambos procesos van a estar marcados por el desarrollo tanto que va, o la participación de Prusia y lo que va a ser Piamonte en Italia. Pero más que Piamonte, Cerdeña, y acá vamos a verlo por qué. Dentro de ese marco que nosotros hemos visto, hay que tener en cuenta qué cosa. Que el nacionalismo italiano está presentando tres tipos para empezar. Tres tipos de nacionalismo se va a presentar en Italia. Pero por encima de estos tres tipos hay algo que es muy cierto. Estos reinos que van a formar la Italia, ¿no? Que hoy en día conocemos, y estamos hablando en estos puntos de orígenes, compartían algo, compartían una historia que venía desde el Imperio Romano. ¿Me dejo entender? Ahora, compartían, que en este caso tenían una misma estructura en cuanto a su Estado. Estaban en contra de la dominación extranjera y sobre todo contra los austriacos y alguna amenaza invasora como lo quería hacer Napoleón III. Ahora, para 1830 se pusieron unir a esas oleadas imperialistas, por así decirlo, o revoluciones liberales, perdón. No solamente en 1830, sino también en 1848. No tuvo éxito, pero se forjó tres modelos nacionalistas italianos, ¿no? Aquellos estados liberales que estaban conformados en confederaciones y los cuales estaban bajo el régimen del papado, ¿no? A eso se le conoce como los estados pontificios. Otros estados que mantenían un perfil y una forma de gobierno republicana liberal, ¿no? Y que no querían nada saber nada con Roma, en este caso, ¿no? Y son los que van a romper todos los palitos con los austriacos, y aquellos que van a mantener una monarquía unificada en torno a un determinado reino. Ahí está Piamonte, Cerdeña, y esos son los últimos, el último que se va a imponer, ¿no? Pero es lo que estamos presentando en este caso. Todo parte en el reino de Cerdeña, profesor. ¿Qué pasa en el reino de Cerdeña? Primero entender quién es el rey. El rey es Víctor Manuel II, y su primer ministro es Cabo, ¿no? Durante este periodo de 1848, las instituciones que van a liderar van a tener este formato. El rey y su primer ministro. Ah, muy bien, profesor. Ellos van a ser los responsables de motivar desde Cerdeña a que se busque una unificación, bien por la vía militar o bien por la vía diplomática. Si va a ser por la vía militar, no tiene otro sinónimo que guerra, señores. Pero ¿quién es el archienemigo en este momento? Pues en la parte norte de Italia, donde está Cerdeña, Piamonte, Venecia. ¿Quién? Niza. ¿Quién? Los austriacos. El talón de Aquiles de Italia. ¿Cómo condicionamos? Vamos a hacer lo siguiente. Para 1859 le vamos a hacer una guerra a Austria. Pero para hacer la guerra a Austria necesito apoyo, pues. Porque nosotros somos reinos y no todos me están apoyando. ¿Me dejo entender? Está como el profesor Jesús Narro, que está peleando porque todos salgan bien en sus promesas. No se puede. Pero necesitamos ayuda, pues, y le toca la puerta a alguien. Entonces, ¿qué hacen los reyes? ¿Qué hace Víctor Manuel? No el cantante, el rey que estamos hablando hace un ratito. ¿Qué hace Víctor Manuel II? Conversa con Napoleón III y le dice, ya, pero yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te voy a apoyar. Ya, entonces vamos a hacer la guerra a Austria, yo te apoyo, pero eso sí, tú me das espacio, o sea, territorio. Uy, la cosa se puso candente. Al año siguiente, en 1860, se van a dar las revoluciones en Parma, Moderna, Toscana y los estados pontificios. Se van a separar. Y los camisas rojas, que son conocidos de Víctor Manuel y su primer ministro, que convocan, van a estar liderados por Giuseppe Garibaldi. Y Giuseppe Garibaldi, no los chaquetas, sino los camisas rojas, va a hacer la función de unificación de sur a norte.
Y por su lado, Víctor Manuel con Cobaur, de norte a sur. Ya los estados pontificios ya hicieron su revolución, son independientes. Los van a empezar a unificar. Le ganan la guerra a Austria, ¿no? En este caso, y obtienen un resultado. Pero para esto Francia también firma la paz y le dice la guerra, ¿no? ¿Y qué obtiene Francia? A Francia se le da, pues, Niza, Saboya, Lombardía, aunque está compartido con Piamonte. Napoleón III decide firmar la paz con Austria y la guerra termina. Para solventar las bajas y solucionar ese dilema, se crea la Cruz Roja. Durante este proceso, Napoleón III tiene lo suyo. Italia se va consolidando en la parte centro. Por un lado viene Giuseppe Garibaldi, por otro lado Víctor Manuel con Cobaur hacen su labor. Pero todavía la sombra de Austria era fuerte. Habían estados italianos que habían pasado a manos de los franceses. Y eso como que no estaba encajando muy bien, ¿no? Se dio una revolución para ganar y perder, ¿no? Es por eso que para 1860 se da el levantamiento de Parma, Toscana, los estados se independizan, toda esta situación. Giuseppe Garibaldi empieza a hacer su recorrido desde las dos Sicilias, ¿no? Una vez que se recolecta todo ello, ¿no? Y con Víctor Manuel queda algo claro con el tema de Francia, por así decirlo, no acepta, pero ya la situación está dada porque fue un acuerdo antes del apoyo, se establece la capital en Turín, sede del Parlamento. El rey del nuevo estado va a ser Víctor Manuel II. Él asume el liderazgo como rey. Y para este tiempo, Italia toma parte de la guerra austro-prusiana. ¿Cómo que toma parte, profesor? Claro, la gran Italia que se ha fundado con su primer rey, que es Víctor Manuel, decide participar en la guerra franco-austro-prusiana. ¿Por qué franco-austro-prusiana? Porque Austria tiene rencillas con Prusia. Y ya para esto, los líderes militares de Prusia ya habían conversado con Víctor Manuel, porque Víctor Manuel le quería quitar lo que le dio, le quería quitar a Francia. Imagínense. Pese a las derrotas que se van a dar en esta guerra, los prusianos van a ganar. Así que decidieron el Veneto, cedieron Veneto al Reino de Italia. Y esto va a ser favorable porque se va a consolidar. Eso quiere decir que los lazos entre los prusianos y los italianos ya están enmarcados. Por lo tanto, lo único que falta es que los estados prusianos confabulen prácticamente o se unan a los estados italianos para recuperar aquello que Francia obtuvo a raíz de la primera derrota comunista. La revolución de 1848 había establecido la Segunda República de Roma, en Roma, ¿no? Contra los deseos papales. Una coalición católica va a derrotar a los republicanos. De ahí para adelante, la guerra franco-prusiana va a ser la que va a determinar los objetivos. Esta guerra, se lo dije, Prusia tarde o temprano iba a aceptar lo que le había planteado, en este caso, los italianos. Logra, en este caso, el rey de Francia, logra pues hacer la guerra con Prusia, ¿no? Por algunos estados y algunas guarniciones. Así que el reino de Italia invade Roma, por otro lado, ¿no? Bismarck es apoyado, los estados pontificios se unen y la capital de Italia se traslada a Roma. Ahí mismo, con el apoyo, ¿no? Y la victoria de la guerra franco-prusiana, ¿no? Prácticamente consolida la autonomía y los pasos a la formación de una gran nación. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas hasta ahí? Austro-prusiana, franco-prusiana. Ojo, dos guerras importantes. Víctor Manuel, Cobaur, Giuseppe Garibaldi. No se olviden. Vamos ahora, vamos a hablar de la unificación que está ahí nomás, a poca distancia, a pocos metros, por así decirlo. La unificación alemana. Ya hemos visto la italiana, vamos a ver. Profesor, pero ¿por qué la alemana empieza en 1830 y la otra en 1850? Claro, porque es un proceso.
Cuando estalla la obra, la unificación es también después. La Confederación Germánica en el año 1815 va a determinar 39 estados para los germanos. Estos 33 estados, algunos, en su mayoría, todos son autónomos en este caso. Pero, se va a buscar unificar a cada uno de estos reinos. Es por eso que para 1815 se crea la Confederación de Estados Alemanes, presidida por el emperador de Austria. Aquí empiezan los problemas. El emperador de Austria no tenía nada que ver con esta situación, pero se queda como el presidente de la Confederación, ¿no? Y él, por su parte, ¿no? Integra, aparte, ¿no? de las posesiones austriacas, integran los reinos como Prusia, Baviera, Württemberg, Sajonia, Hannover, más de una treintena de estados, que son interesados por, en este caso, los que están exigiendo la confederación. Ahora, dentro de la fase de la unificación, vamos a tener, antes de los proyectos, vamos a tener a dos planteamientos muy importantes, ¿no? La Gran Alemania, que todos los estados o todos conocemos, va a ser una de las posesiones austriacas. Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser una de las primeras guerras que va a liar? La guerra Austria-Prusiana. Austro-Prusiana, la guerra en la cual participa Italia, profesor. Sí, es la misma guerra. Es la primera guerra. Ahora, no es la primera, porque las primeras acciones son recuperar territorios que están en Dinamarca, ¿no? Ojo, teniendo acá. ¿Y quiénes son los inspiradores a esta unificación? Ahí tenemos al canciller Otto von Bismarck por parte de Prusia y al rey Guillermo I de Prusia, conocido como el Kaiser. Es así que para 1864, 4 años después de 1860, prácticamente empieza la situación. Primero, que no avance, ganar territorio, ganemos a los ducados. Siguiente, para el año 1866, ¿no? El Imperio Austrohúngaro va a perder estados como Sajonia, entre otros más. De ahí, para 1871, se va a la guerra franco-prusiana con la aras de recuperar Alsacia, en este caso, Metz, Alsacia y Lorena. Pero se recupera y estos pasan a parte de la península de Italia. Ahí lo tenemos, uno de los primeros, Dinamarca, ¿no? Por lo tanto, la era de los ducados, o la guerra de los ducados, va a estar marcada pues por la presencia de Austria contra, ¿no? Contra Dinamarca primero, ¿no? Y después van a tener un objetivo, ¿no? Para crear un conflicto entre las otras naciones con las cuales están pendientes. Durante toda esta situación, Bismarck se propuso realizar una reforma de la Constitución germánica basada en el sufragio universal y Austria se niega, ¿no? Alemania invade Holstein y Austria le declara la guerra. Ahí se desata la situación, ¿no? La guerra austro-prusiana, ya declarada, ya desatada, va a ser la cual eh, van a pasar hechos relacionados con Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque los polacos, para atraerse al zar, en el caso de Prusia, ¿no? se engrandecieron, ¿no? Después de lo explicado, ¿no? Con los hechos de Napoleón III. Dentro de ello, que nosotros estamos hablando, para el año 1871, la guerra franco-prusiana, ¿no? Va a estar en base al éxito de la anexión de Saboya, de Francia, ¿no? Pidiendo a Alemania las contemplaciones prometidas en este caso, ¿no? Toda esta situación, toda esta situación que va a ocasionar Francia y sobre todo Napoleón III, ¿no? Para generar condicionantes en que no se unifiquen ambos estados, ¿no? Prácticamente va a desatar una guerra invisible, una guerra furiosa de opiniones, ¿no? Ahora, eh, a ambos extremos le va a tocar, pues,
considerar siempre lo inevitable. Cuando Francia tiene problemas en su trono, los franceses van a fracasar en sus intentos y todos van a ser inútiles en este caso. Por lo tanto, durante este proceso, los alemanes van a proclamar el Tercer Reich. El Tercer Reich, ¿no? No, perdón, el Segundo Reich, porque el tercero lo hace Hitler. El Tercer Reich. Ahora, dentro del Segundo Reich que se va a formar en Alemania, se va a consolidar, ¿no?, a Alsacia dentro de ello, ¿no? Y se va a proclamar el Segundo Reich de Alemania, ¿no? Y el Segundo Reich de Alemania, ahí lo tienen ustedes, se forja la Alemania y se forja Alemania. Y ambas naciones empiezan a destacar como nuevos propósitos. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 7 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? No entiendo. No, no. ¿Qué es lo que pasa con el tema? No es que sean... En tercero se ve separado, ¿no? En tercero, cuando ustedes lo ven, ven unificación italiana y alemana. Nosotros no. ¿Por qué? Porque para ustedes su tema es las grandes unificaciones. Y las grandes unificaciones son Italia y Alemania. Ahí está la dos, ¿no? En este caso, como dice, ¿no? Ahora, provechoso porque de aquí se forma y eso quiere decir que estamos pasando una etapa para dar paso a las grandes guerras, ¿no? Tanto la primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver detalles en este caso. Bien, ¿alguna pregunta con respecto? Si no, pulgar arriba para poder cerrar ahí sesión. Eh, Profesor, disculpe, no puedo entrar a la primera hora y me han comentado de que ha dejado un trabajo, algo decorativo. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, ok, ahorita lo explicamos.